Ok, bueno chiquillos, como ya habíamos comentado nosotros en clases, en nuestras reuniones por Zoom, vamos a ver hoy día, ¿cierto? Para primero medio, eh, esta clase que hace referencia y es, en este caso, la continuación de lo que nosotros estuvimos revisando ya con respecto al avance que nosotros vamos teniendo en cuanto al modelo atómico. Ya la última guía que ustedes revisaron ahí y que comentamos, digamos, en nuestras reuniones, hacían referencia, ¿cierto?, a los modelos atómicos que de alguna manera se fueron dando durante los años. ¿Ya? Y finalmente nos quedamos, ¿cierto?, con el modelo atómico de Bohr hasta pasar al modelo mecano cuántico. Aquí en el modelo mecano cuántico nosotros íbamos a hacer una detención un poco, ¿ya? Y nos íbamos a meter un poco en este modelo gracias a que, o sea, más bien por la razón de que aquí este modelo mecano cuántico, ¿cierto?, acepta de que el átomo presenta, ¿cierto?, un núcleo con protones, neutrones y que los electrones estarían, digamos, en una parte externa, en la parte de la corteza. ¿Ya? Ahora, el juego que tienen los electrones aquí, en estos niveles de energía que planteaba Bohr y que el modelo mecano cuántico después trata de ubicar con un poco de mayor precisión, ¿ya? Hace referencia básicamente a cómo, o podría explicar de alguna manera, cómo la materia de alguna manera tiene la capacidad de poder comportarse de tal forma. ¿A qué me refiero con esto? De que si estamos estudiando un nivel del átomo y estamos viendo, ¿cierto?, de que hay electrones, digamos, alrededor de este núcleo, esos electrones se están moviendo, digamos, de un nivel a otro, o están incluso saltando al nivel del otro átomo, ¿ya? Son los movimientos, ¿cierto?, de que hoy día permiten explicar cómo la materia tiene esa capacidad de poder electrificarse. Por ejemplo, si yo estoy frotando una lana, un polar, ya si estoy frotando alguna de esas cosas, ya lo más probable es que yo me encuentre, digamos, con esos fenómenos que hoy día son, digamos, algo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, si un alambre lo comenzamos a doblar una y otra vez, lo más probable es que ese alambre, ¿cierto?, con esa agitación que se va generando en los electrones que están presentes ahí en esas estructuras atómicas, ¿qué es lo que ocurre? Se van, ¿cierto?, siendo los responsables eh, digamos, de la emisión de energía o la absorción de energía. Va a depender, digamos, de la situación que nosotros estemos estudiando. Entonces, por esa razón, nosotros aquí nos metemos con el modelo mecano cuántico, ¿ya? Y es la razón, digamos, por la cual nosotros vamos a trabajar con esta presentación, que yo la voy a abrir directo, digamos, desde acá, pero que hace referencia, ¿cierto?, particularmente al modelo mecano cuántico. ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas principales que tiene el modelo mecano cuántico? El modelo mecano cuántico centra su atención principalmente en la ubicación y el comportamiento que van teniendo los electrones. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: ya hay varios postulados que hablan, ¿cierto?, de que el electrón, por un lado, tiene masa, hay otros que dicen que no tiene masa. Ya son varias las posturas que hay al respecto, ¿ya? Pero nos vamos a quedar, ¿cierto?, con la idea de que el electrón tiene un comportamiento dual, es decir, se comporta en forma de energía luminosa, como luz, ¿ya?, y se comporta también como materia, ¿ya?, que tiene, digamos, masa. Entonces, ese modelo mecano cuántico ha sido, digamos, aporte más que nada de gente que tiene que ver con la física más que con la química directamente. Entonces, el modelo mecano cuántico está planteado por gente que se ha movido, digamos, en esa rama de la ciencia, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Miren, si ustedes ven aquí en la imagen, ya, nosotros tenemos un modelo atómico que presenta un protón. Lo más probable es que sea de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno tiene número atómico 1, por lo tanto tiene un solo protón. No hay un neutrón en este núcleo, ya, por esa razón solamente se ve el protón, y es el caso que ocurre con el hidrógeno. Y aparece, ¿cierto?, este electrón, único electrón que tiene el hidrógeno, ya, en un nivel de energía. ¿Ya? Y aquí muestran, por ejemplo, de que si este electrón se quiere mover de un nivel más bajo a un nivel más bajo, es necesario aplicarle energía. Por lo tanto, si nosotros estamos aplicando energía a este átomo, ya lo más probable es que ese electrón tenga tendencia a salir, digamos, de su nivel, y obviamente responsable de cualquier fenómeno asociado, digamos, a la química, sobre todo con las reacciones químicas y los cambios moleculares que nosotros vamos a ver más adelante, ¿ya? Después, si un electrón, por ejemplo, quisiera pasar de un nivel más alto a un nivel más bajo, ya, por el caso contrario, ¿cierto?, lo que ocurre, digamos, es que se desprende energía. Entonces, aquí aparece como el caso, digamos, la analogía,
Ya, aparece, ¿cierto?, aquí un señor que está llevando una piedra de un nivel más bajo a un nivel más alto, y lo que tiene que hacer él es aplicar energía. Entonces, si llevamos esto al plano atómico, para que un electrón salga de un nivel bajo a un nivel más alto, lo que tiene que hacerse es aplicar energía, es decir, estimular energía a ese electrón para poder desarmar el enlace o poder romper la molécula que está formando, digamos, ese átomo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por el contrario, si nosotros queremos, por ejemplo, que el electrón descienda en un nivel, son fenómenos químicos que se van dando, no necesariamente tendremos que hacerlo. Ya, estamos en un nivel alto, pasamos a un nivel más bajo, y ¿qué es lo que pasa? Se desprende energía. Entonces, con esta idea nosotros nos vamos dando cuenta de que los electrones realmente sí son un ente, digamos, importante dentro de lo que es el comportamiento de las moléculas, el comportamiento de las reacciones químicas, porque gracias a eso nosotros vamos a poder establecer finalmente cómo se forman los enlaces y cómo se rompen los enlaces, cómo se forma una reacción química cuando libera energía, cuando absorbe energía, ya proceso exotérmico, endotérmico. Entonces la base, digamos, del juego de la química anda por aquí. Ahora, si recordábamos, ¿cierto?, un poco de lo que decía Bohr. Bohr, claro, hablaba de los niveles de energía, pero sin embargo los electrones, como él los planteaba, no tienen una ruta definida, sino que más bien el comportamiento del electrón en general es un comportamiento que es incierto. Y aquí hay dos personajes que participan, digamos, en esta teoría, que forman, digamos, el principio de incertidumbre, planteado por Heisenberg, y el modelo mecano cuántico, ya a partir, ¿cierto?, de lo planteado por Erwin Schrödinger, ya que habla muy bien, digamos, de cómo el electrón, digamos, tiene un comportamiento eh, más bien, digamos, incierto. ¿A qué se refiere con esto incierto? Si vamos a esta imagen, nosotros aquí vemos, por ejemplo, que aparece el mismo núcleo que estábamos viendo delante, del hidrógeno, aparece el protón del núcleo, ¿ya? Y aquí, si ustedes se fijan, aparece la densidad electrónica o la densidad de probabilidades. ¿Qué significa esto? Que todas estas son las probabilidades que nosotros vamos a tener de poder encontrar un electrón. Ya, hay que recordar que un átomo es una estructura que tiene una altura, una anchura y una profundidad. Es una estructura tridimensional, por lo tanto, además del plano que nosotros vemos aquí en la imagen, que es una de dos dimensiones, imagínense, es decir, un electrón podría estar acá adelante, podría estar arriba, abajo, al lado, acá, etcétera, etcétera. Entonces, dado a esto, esta imposibilidad, digamos, de poder predecir, como dice aquí, las trayectorias exactas, aparece el concepto de orbital. Entonces ya no se habla de la órbita del electrón, sino que se habla de orbitales, y esos orbitales son un poco más inciertos. Entonces, para esto es necesario valerse de herramientas matemáticas. Y aquí aparecen, por ejemplo, los planos cartesianos que ustedes normalmente en matemática conocen como el eje X, qué sé yo, el eje X, perdón, el eje Y, ya con valores positivos, valores negativos, qué sé yo, valores positivos, valores negativos. ¿Ya? Aquí aparece un tercer eje, ¿ya? Para dar, ¿cierto?, el eje X, el eje Y, ¿cierto?, y el eje Z en este caso que aparece, para poder darle también esa tridimensión. Entonces, ¿por qué nacen estos sistemas de referencia? Para poder ubicar si el electrón se mueve, qué sé yo, para el lado positivo, o se mueve para el lado negativo, ¿cierto? El lado positivo para el lado negativo, o sea, el lado positivo hacia el lado negativo. ¿Se fijan? Entonces, aparece este modelo mecano cuántico con este sistema de referencias para poder establecer ese comportamiento. Ahora, como nosotros sabemos que las ubicaciones aquí, ¿ya?, van a corresponder en este caso a un conjunto de números, ¿ya?, es que aparecen estas variables llamadas números cuánticos, ¿ya?, porque cuantifican de alguna manera o cuantizan la energía, digamos, que tiene un átomo, y cómo esa energía dentro de sus niveles podría tener ciertos electrones, y qué comportamientos, digamos, van a tener. Entonces aquí dice variables que describen y nos acercan a comprender el comportamiento del electrón. Ahora, ojo, como son un mundo de posibilidades aquí, ¿ya?, son un montón de números, que puede ser este, puede que no sea el otro. Recuerden que esto es improbable, por eso se llama incierto. ¿Ya? Es donde nos encontramos, ¿cierto?, con que los números cuánticos finalmente van a ser variables, pero van a ser variables algebraicas. Entonces, las variables algebraicas van a ser 4. ¿Ya? Y aquí vamos a revisar, me voy a meter acá. El primer número cuántico, que curiosamente, como les decía yo, es una letra, representa el número cuántico principal, así se llama, digamos, y representa los distintos niveles de energía donde se van a encontrar los electrones. Es decir, mientras más electrones vaya teniendo
un átomo, ya se supone que los niveles de energía deberían ir aumentando. O sea, si yo comparo, por ejemplo, el litio, el hidrógeno que está en la tabla periódica acá arriba, con el francio que está por acá abajo, ¿ya? Yo veo que el hidrógeno tiene un solo electrón, mientras que el francio que está por acá abajo en la tabla periódica tiene muchos más electrones. Por lo tanto, la cantidad de niveles de energía que tengo que avanzar hacia abajo, ¿ya? Es mucho mayor. Entonces, ahí la tabla periódica, después vamos a ver que la tabla periódica tiene todo un orden lógico con respecto a las configuraciones electrónicas y los números cuánticos. Ya no es porque esté ordenada así, porque tiene una forma de torre bonita, qué sé yo, sino que tiene un sentido lógico. Ya, volviéndolo al número cuántico principal, el número cuántico principal nos va a servir para eso, para determinar, en este caso, eh, el nivel de energía que van a estar ocupando los electrones. Obviamente, mientras más electrones, obviamente vamos a estar ocupando más niveles de energía. Después aparece el segundo número cuántico. El segundo número cuántico es el valor de L. ¿Ya? Y el valor de L en este caso corresponde al número cuántico secundario y que describe en este caso las formas en que el electrón puede tener trayectorias, ¿ya? O orbitales. ¿Ya? En este caso aparece, por ejemplo, cuando el L vale 0, ¿ya? Si nosotros lo representamos en letras, ¿ya? Esta es una letra S, ¿ya? Quiere decir que este orbital es una circunferencia. ¿Se fijan? Después, si nosotros nos encontramos con otro tipo de orbital, por ejemplo, cuando L vale 1, ¿ya? El orbital va a ser el orbital P y ese orbital va a ser una forma, digamos, de un lóbulo. Mira, yo me voy a mover acá a esta diapositiva, donde aquí aparezco, por ejemplo, con los orbitales de tipo S en distintos niveles. Aquí está en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3. Quiere decir que en el nivel 1 hay una esfera, pero más pequeña. En el nivel 2 hay una esfera, pero un poco más grande. En el nivel 3 y así sucesivamente, hasta llegar al nivel 8. Entonces los orbitales van a ir cambiando. Y fíjense que lo mismo ocurre aquí para el nivel, bueno, aquí ya estamos en el nivel 2, aparecen estos lóbulos. Hay lóbulos que se pueden mover, ¿cierto?, en el eje X, otros que se mueven en el eje Y y otros que se mueven en el eje Z. Aquí hay que recordar que estos orbitales se están moviendo de izquierda a derecha, que sea arriba a abajo, o adelante o hacia atrás. Eso es más o menos lo que está tratando de representar ese esquema. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, están estas formas de orbitales que son un poco más complejas, que son las de Rosetta, que también en los distintos niveles las vamos a ir encontrando. Y por último, ¿cierto?, tenemos estos orbitales de tipo F, que ya son, digamos, una órbita un poco más compleja que van a seguir, en este caso, los electrones. ¿Ya? Ese sería el segundo número cuántico, entonces, que sería el L, número cuántico secundario o azimutal. Ya. Luego aparece el número cuántico magnético. Este número cuántico magnético sirve para determinar si el electrón se mueve hacia el lado positivo del eje o hacia el lado negativo. Ya, hacia el lado positivo, hacia el lado negativo, hacia el lado positivo, hacia el lado negativo. Ya, eso va a depender de alguna manera de para dónde se vaya moviendo el orbital. Ya, entonces el electrón se puede, como les digo, puede tomar valores positivos, puede tomar valores negativos. Hay que recordar que habíamos dicho, ¿cierto?, que este sistema de referencia ya era un conjunto, ¿cierto?, de números o de variables que podían adoptar distintos valores. Ya, luego nos vamos acá con el número cuántico de spin. Ya, y el número cuántico de spin dice que cada orbital que nosotros ahí describíamos puede soportar como máximo 2 electrones, ya, siempre y cuando los electrones giren en sentidos distintos. Ya, se supone que esta explicación se haría para que los electrones nunca se topen, ya, porque si giraran, digamos, en el mismo horario, lo más probable, o en el mismo sentido, lo más probable es que podrían generar algún colapso y la estructura atómica no sería, digamos, la adecuada y no podríamos, digamos, generar, digamos, un átomo más o menos estable. ¿Ya? Entonces, dado esto, dado los 4 números, hay que tener en cuenta que el N es el primero, el L el segundo, el número M magnético, que es y después viene el S. Ya, estos números dependen unos del otro, es decir, cuando n vale 1, el otro vale tanto y así sucesivamente. ¿Ya? Cada variable depende de la otra. ¿Ya? Bueno, para poder trabajar, digamos, con los números cuánticos, ¿ya?, lo que finalmente nosotros vamos a querer lograr es llegar a esto. ¿Ya? Porque los números cuánticos, la utilidad que tienen, ¿ya?, no es otra cosa que permitir la construcción de las configuraciones electrónicas. Entonces, en una configuración electrónica cualquiera, ¿ya?, supongamos aquí yo estoy en este valor de aquí me va a decir que este es el nivel 2. ¿Ya? Esta P que está aquí va a ser el valor de L y va a ser la forma del orbital, recuerden que es L,
Después, qué tipo de orbital es, si está en qué eje, ¿ya? En la orientación del orbital, ¿ya? Y aquí va a estar el spin, es decir, si el spin va a ser positivo o va a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a construir configuraciones electrónicas, pero teniendo en cuenta, ¿ya?, que existe un principio ordenado, es decir, los electrones en una configuración electrónica o en los niveles de energía entran de manera ordenada, ¿ya? Entran de manera ordenada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Hay que tener en consideración, ¿ya?, que, por ejemplo, ¿ya?, yo no puedo pasar de un nivel más alto, o sea, de un nivel bajo a un nivel más alto, siempre y cuando voy a poder pasar, digamos, para poder construir esta configuración electrónica, voy a poder pasar siempre y cuando ese nivel anterior esté completo, ¿ya? O sea, completo el primer nivel, ahí recién puedo pasar al segundo, completo el segundo nivel y ahí recién puedo pasar al tercero. O sea, los electrones respetan lo que se conoce como el principio de mínima energía, ¿ya? Después está el principio de exclusión de Pauli, que dice que los electrones van a completar primero todos los electrones, o sea, los orbitales con sus spin positivos primero. Por ejemplo, en el caso del P, ¿ya?, los orbitales P son tres, uno que está orientado en el X, otro en el Y, otro en el Z. Fíjense que aquí los electrones que van entrando van a entrar primero todos los con spin positivo y luego van a empezar a entrar, una vez que se completaron, empiezan a entrar los spin negativos, ¿ya? ¿Se fijan? Aquí. Acá lo mismo, por ejemplo, ¿ya? Aquí el primer electrón entra positivo, el segundo negativo. Aquí el otro entraría positivo, positivo, positivo y luego empiezan a entrar los negativos. Lo mismo en los orbitales D, entrarían todos los positivos primero, ¿sí? Y luego comienzan a entrar los negativos, los negativos, los negativos. Completamos estos tipos de orbitales y nos pasamos a la otra. Completamos todos los positivos primero, según sea la necesidad, ¿ya? Y después empiezan a completar los negativos. Entonces, esa necesidad de tener electrones o de ocupar tantos orbitales como sea posible va a depender del tipo de átomo. No todos los átomos van a ocupar todos los orbitales ni todos los niveles, ¿ya? Mientras más electrones tenga, ¿ya?, más niveles va a ocupar y más tipos de orbitales va a ocupar, ¿ya? Pero si un átomo es chico, tiene 2 o 3 electrones, ¿ya?, no va a ocupar muchos tipos de orbitales ni muchas cosas, ¿ya?, de muchos niveles. Entonces, miren, ahora me voy a pasar para acá, voy a cambiar de cámara porque vamos a ver cuál es la relación que se tiene ahora con respecto a la configuración electrónica. Vamos a agrandar un poquito esto para que ustedes puedan verlo mejor. Ahí sí. Ok. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a sacar los números cuánticos. Recuerden que los números cuánticos de un determinado, para cualquier átomo, siempre van a ser n, que va a ser el nivel de energía. Ese nos va a indicar el nivel de energía, ¿ya? Entonces, lo que les decía, ¿cierto? El nivel de energía, ¿ya? Después estaba el L, ¿ya? Que el L, ¿cómo lo voy a sacar yo? Lo saco, o sea, me indica en este caso el tipo de orbital. El tipo de orbital. ¿Y cómo lo saco? Restándole al N 1. Es decir, si N vale 1, yo le resto 1 y me va a quedar obviamente que el valor va a ser 0. Después me aparece el número magnético, ¿ya? El número magnético, ¿ya?, el número magnético, en este caso, vamos a colocar aquí, número magnético, depende, en este caso, de L. Es decir, yo voy a tener valores con menos L, paso por el 0, ¿ya?, y con más L. Me va a quedar claro después ese valor, ¿ya? Y después tengo el tipo de spin, el número de spin, ¿ya? Y ese número de spin puede ser un valor positivo o un valor negativo, ¿ya? Y eso lo voy a sacar colocando, ¿cierto?, como más un medio, ¿ya?, o menos un medio, ¿ya?, para ir colocando en cada orbital, ¿ya? Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a tener un
en este caso un número cualquiera. Voy a correr un poquito esto porque para que ustedes después puedan ver clarito, porque si no les va a tapar mi cara. Ya, supongamos que yo voy a partir con el nitrógeno. Ya. El nitrógeno sabemos que tiene número atómico 7, ¿ya? Y número de masa 14. ¿Qué nos interesa saber de esto? Nos interesa saber cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene y cuántos electrones principalmente tiene. Recuerden que de aquí en adelante lo que nos interesa especialmente a nosotros, va a ser la cantidad de electrones. Ya, el número atómico es 7, por lo tanto tengo 7 protones. Ya, si tengo los neutrones, ¿cierto? El resto el número de masa menos el número atómico me da 7 también. Y si el átomo está neutro, en este caso está neutro, ya, tendría también 7 electrones. Ahora, si se trata de un catión o un anión, los números cuánticos cambian y la configuración electrónica también va a cambiar. Así que para que lo tengan claro, yo me adelanto también con eso. Ya. Entonces, saquemos los números cuánticos para este valor. Ya, saquemos los números cuánticos. Tenemos que colocar 7 electrones en un modelo atómico. Ya. El primer nivel siempre va a ser 1. Ya, no hay un nivel más bajo que 1, ni existen tampoco términos medios, va del 1 hasta el 8. Ya. Cuando n vale 1, L, ¿cuánto va a valer? Recuerden que a n, para poder sacar L, ya, yo a n le resto 1. Es decir, si tengo que n vale 1, ya, le resto 1, ¿cuánto me queda? Me queda 0. Ahora, para poder representar esto ya, en una configuración electrónica, lo tengo que hacer en letras. Cuando yo escribo un 0, significa que esto es una letra S, y en términos, como me está indicando, digamos, el tipo de orbital, esto va a ser una esfera. ¿Ya? Esto es una esfera. Por lo tanto, ahora tengo que sacar el número magnético. El número magnético vale menos L, pero si L vale 0, ¿ya? Este también va a valer 0. No tiene valores negativos ni positivos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la esfera va a quedar justo en el medio, va a quedar en el centro, no se va a mover ni para el lado izquierdo, ni para el lado derecho, ni para arriba, ni para abajo, ni para atrás, ni para adelante, sino que está en la parte media, digamos. La orientación espacial, perdón. ¿Ya? Y el número cuántico de spin, ¿ya? Yo lo voy a sacar para cada tipo de orbital. Si tengo orbital de tipo S, ¿ya? Tengo que saber que la mitad de ese orbital la va a estar ocupando un spin positivo, por eso es la mitad, un medio, ¿ya? Y la otra mitad la va a estar ocupando un valor negativo. Como yo no puedo estar escribiendo flechitas, o sea, más un medio menos un medio, ¿ya? Lo voy a utilizar flechitas, ¿ya? Eso va a ser positivo y esta flechita va a ser negativa. Y cada una de estas flechitas también después me va a representar un electrón con spin positivo y un electrón con spin negativo. Ya, aquí tengo 2 electrones y tengo que llegar a 7. ¿Qué es lo que me queda hacer ahora? Me queda pasar al segundo nivel. El segundo nivel es nivel 2. Ya, para sacar el valor de L, ya, en este caso va a tener ya el valor que yo tengo que considerar, que es 0. Y además de eso tengo que sacar n-1, es decir, 2 menos 1 me queda 1. Fíjense que en el nivel 2 el L tiene 2 valores. ¿Qué significa eso? Que voy a tener yo una esfera. Recuerden que ese era una esfera. Y voy a tener un tipo de orbital de tipo P. Ojo que estos orbitales, hay uno que se mueve en el eje PX, otro que se mueve en el PY y otro que se mueve en el PZ. Son 3 hermanos estos orbitales y siempre van como unidos en este nivel. Y en todos los niveles después vamos a ver que siempre tienen que ir, digamos, escritos en una configuración electrónica para yo poder saber cuál es el orbital específico que va a ocupar el determinado electrón. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, después me queda el número magnético. El número magnético va desde menos L. ¿Ya? Tengo valores distintos de 0, por lo tanto, desde menos 1 paso por el 0, ¿ya? Hasta más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera mis ejes se pueden orientar hacia valores positivos y también se pueden orientar hacia valores negativos. Entonces ahí yo tengo que tener, digamos, algunas cosas en consideración para eso. Ya, sigo después con mi número cuántico de spin. El número cuántico de spin yo lo sacaba para cada tipo de orbital. Aquí tengo 2 tipos de orbitales.
tengo orbitales S y tengo orbitales P. Recuerden que los orbitales P son tres hermanos, PX, PI y PZ. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos orbitales yo puedo colocar dos electrones. Acá lo mismo, dos electrones. Acá dos electrones y acá también voy a colocar dos electrones. Vamos viendo los spin, pero teniendo en consideración que yo para el átomo de nitrógeno tengo que completar solamente 7 electrones, entonces no necesariamente tengo que ocupar todo esto que está aquí, sino que simplemente voy a ocupar hasta llegar a 7, considerando que aquí ya en el primer nivel tengo 2, ¿ya? Y si tengo 2, ¿cuántos me faltan para llegar a 7? Me faltan solamente 5. Entonces, si ya tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y fíjense que aquí ocurrió lo que era el principio de máxima multiplicidad, de exclusión de Pauli, donde entran, ¿cierto?, todos los electrones, ¿ya? Los primeros electrones que entran aquí, ¿ya?, son los electrones positivos, ¿ya? Entran todos los electrones positivos. Y fíjense, si yo veo los electrones que tiene el nitrógeno son 7, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, cuando yo quiera escribir más tarde la configuración electrónica de esto para saber cómo se comportan los electrones, escribo en el primer nivel, ¿ya?, tengo orbitales de qué tipo, orbitales de tipo S. ¿Cuántos electrones puedo colocar en ese orbital S? 1, 2. Coloco el electrón positivo y el electrón con spin negativo. Paso al siguiente nivel, al nivel 2. ¿Ya? En el nivel 2 tengo orbitales de tipo S y tengo orbitales de tipo PX, PI y PZ. ¿Se fijan? Ahora, cuando me encuentro con esto, tengo 2, ¿ya?, tengo que llegar a 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí yo tendría lista la configuración electrónica para el nitrógeno, considerando, ¿cierto?, de que en esto vamos viendo, ¿cierto?, de que los electrones van quedando, digamos, en un orden lógico. Es decir, yo con esta configuración electrónica puedo entender, por ejemplo, cómo se comporta el quinto electrón. El quinto electrón, ¿qué spin tiene? Si voy 1, 2, 3, 4, 5, fíjense, si yo quiero saber características, por ejemplo, del quinto electrón, yo sé que el quinto electrón tiene un spin positivo y que se ubica específicamente en un lóbulo. ¿Ya? Recuerden que la forma del orbital del P, X, además, era un lóbulo que está en el eje X, es decir, el electrón que yo estoy viendo para el nitrógeno, claro, el quinto electrón, está haciendo este movimiento. Si yo quisiera, por ejemplo, ver el electrón número 6, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 está en el PI, ¿ya? En el PI 1 haciendo este movimiento. ¿Se fijan? Entonces, esa es la relación, mis queridos niños, que tiene los números cuánticos, digamos, con la configuración electrónica. ¿Ya? O sea, es decir, yo puedo sacar la configuración electrónica, en este caso, para cada electrón que tiene, digamos, cada átomo. Entonces, cuando yo después vea, digamos, esta configuración electrónica en cualquier parte, ¿ya?, lo más probable es que yo encuentre a lo mejor algo que es parecido, ¿ya?, que es 1s2, 2s2, P3, que esa es la que viene, si ustedes revisan después las tablas periódicas, ¿ya?, viene esa configuración electrónica que es un poco más abreviada, ¿ya? Esta de acá nos ayuda a nosotros a entender un poco más la dinámica, ¿ya? Y obviamente en ese mismo orden de cosas uno también les pide que traten de aprender esta forma, digamos, para poder trabajarla, para que sea, digamos, un poco más específico, para que tengan un poco más de precisión de cómo se comportan, digamos, los electrones. Entonces,
Nosotros vamos a ir dejando más ejercicios, vamos a ir comentando esto en la próxima reunión que tengamos, ¿ya? Así que les invito a que vuelvan a revisar, digamos, esto, ¿ya? Si quieren, de hecho ahora vamos a dejar otro pequeño ejercicio, digamos, de esto, ¿ya? Vamos a sacar los números cuánticos ahora para el oxígeno, ¿ya? Y para que ustedes, digamos, tengan eh, el material de apoyo para que puedan revisar, digamos, estas cosas, ¿ya? Así que un saludo, gracias por venir a clases, ¿ya? Yo después les voy a dejar más explicaciones con otros ejercicios un poco más cortitos y no tengan que ver toda la clase, ¿ya? Nos vemos, que estén bien.